Bueno, tenemos analizado el coeficiente de determinación como un estadístico para evaluar la bondad del ajuste, es decir, qué tan bueno es ese ajuste. Nos explica, nos da un porcentaje de la variabilidad explicada por el modelo en la parte aleatoria, ¿no es cierto? En I, en la variable dependiente. Muchas veces hay gente que quiere otro estadístico, porque, qué sé yo, quiere comparar, ¿no es cierto?, otro modelo. Ya vamos a ver, ustedes dirán, bueno, pero es que la recta es una sola, o sea, ¿para qué hacemos tantas vueltas? ¿Y qué comparar qué? O sea, medir qué, ¿es bueno o es malo? Es ese, no hay otro. No, vamos a ver que hay otros, o sea, vamos a ver que hay otras alternativas de hacer otros modelos y compararlos. Es decir, ¿qué me conviene? ¿Una recta o una parábola? O un modelo logarítmico, etcétera. Entonces, ¿cómo comparo yo los distintos modelos? Entonces los comparo a través de los estadísticos que me probaron la bondad. O sea, digo, este tiene un R cuadrado de 0,86 y el otro tiene uno de 0,92. O sea, hay uno que explica más que otro. Ah, sí, pero este tiene menos error. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar. Puede pasar que un estadístico no se condiga con el otro, o sea, no den exactamente igual. Entonces uno tenga que decidir con más de un estadístico. Por ello es que vemos 2 o 3 estadísticos distintos y en el conjunto analizamos a ver qué tan bueno es el modelo, nos quedamos con ese modelo o ensayamos otro modelo para esos datos a ver si otro modelo mejora o empeora. Es una práctica muy usual en la modelización, es esto, ver qué modelo es el mejor para los datos que yo tengo. Entonces, un segundo estadístico es el error cuadrático medio. ¿El error cuadrático medio qué es? Y es la suma de los errores. O sea, los errores que eran la suma de la diferencia de los datos respecto de la raya, o sea, del modelo de I sombrero. Si esos los elevo al cuadrado y lo divido por n menos k, ahora vamos a ver qué es n menos k, obtengo una idea de, es decir, es la varianza residual, se dice, o sea, es más o menos como cuando hacía la varianza, ¿no es cierto? O sea, estoy sumando la diferencia de los datos respecto del promedio, los elevo al cuadrado y lo divido por n menos 1, tenía la varianza de cualquier serie de datos, simple. Acá hago n menos k, ¿por qué? Porque hay dos datos involucrados acá, no hay uno en los grados de libertad. ¿Qué quiere decir? Hay 2 parámetros calculados a partir de los datos. Por lo tanto, el valor de n no es n menos 1, es n menos el número de parámetros. Y como el número de parámetros es a y b, son 2, a y b, por lo tanto es n menos 2 para la recta. Podría ser que tuviera más parámetros el modelo. Nosotros en la recta vemos 2 nomás. Entonces, este n menos k acá simboliza o representa eso, el número de parámetros. Entonces nosotros hacemos la varianza de los datos, nada más que en vez de ser una media, acá la media es condicional, para cada lugar tiene un valor distinto. Entonces es la diferencia de los datos respecto de esta media condicional elevada al cuadrado y dividida n menos k, o sea, n menos el número de parámetros. Con esto obtenemos ¿qué cosa? El cuadrado medio del error, que se llama. Es decir, en promedio el error es de tanto, o sea, ese es un cuadrado medio, o sea, estamos dividiéndolo por el número de datos, obtenemos un promedio. Y si queremos tenerlo en las unidades en las que los datos venían, esto como la varianza, ¿no es cierto? Teníamos la varianza, y si quiero el desvío estándar, acá pasa lo mismo. Acá tengo el cuadrado medio del error, y si quiero
sacarle la raíz cuadrada a eso y le saco la raíz cuadrada, porque esos datos están elevados al cuadrado. Entonces es una cifra que tengo que estar pensando que está elevada al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, como la varianza, es un dato que me cuesta asociarlo con los valores reales. Si lo quiero asociar con los valores reales, le saco la raíz cuadrada y obtengo ¿qué cosa? El error cuadrático medio, o sea, el desvío estándar medio de la regresión. Conceptualmente más o menos se entiende esto, ¿no es cierto? O sea, no es muy difícil. Es decir, ¿qué significa esto? ¿Sí? Esto que es la raíz cuadrada de lo anterior, y obtengo lo que es un desvío condicional. No es un desvío puntual, es un desvío condicional. Entonces tengo una magnitud en promedio, cuánto se dispersan los datos en su escala original. Acá no es una relación porcentual como el R cuadrado. Acá es cuánto se desvían los datos, es como el desvío estándar, ¿no es cierto? ¿Cuánto se desvían los datos? Cuando yo decía, la altura media es 10 y el desvío es 2, ¿qué valores espero? Y 2 desvíos por un lado, 2 desvíos para el otro, un 95%, ya tenía una idea, ¿no es cierto?, de qué valores espero. Acá después lo vamos a usar también para eso, para calcular un intervalo de confianza. Entonces, con un intervalo de confianza yo ya tengo una cosa más cerrada. Y el error cuadrático medio se utiliza mucho para eso. Tiene fórmulas de cálculo que son más directas. Esta es una fórmula de cálculo que, volvemos a lo mismo, ¿por qué hago esto? Y porque estos datos ya los tengo. O sea, si hice el coeficiente de determinación, la suma de cuadrados de y ya la tengo. B fue lo primero que tuve que sacar. La suma de cuadrados de X la tuve que sacar para calcular B. Con lo cual, todos esos datos ya los tengo. Por eso es importante, cuando hacen los procedimientos, remarquen suma de cuadrados de Y. Y le hago un circulito y le pongo una flecha. Suma de cuadrados de Y, porque después la voy a ir a buscar. Suma de cuadrados de X, hago un circulito y le pongo una flecha. ¿Está? B, ya lo tengo, listo. Entonces es muy fácil calcular cuál es el error cuadrático medio con la fórmula de cálculo y no tener que estar haciendo toda una suma de diferencias, elevarlas al cuadrado y tal, que siempre me llevan tiempo y me llevan a errores. Esto, si hice bien B, acuérdense de eso, si hice bien B, ya tengo todo, medio problema resuelto. Y si hago la suma de cuadrado de Y, tengo todos los problemas resueltos, pero esos dos términos tienen que estar bien. Entonces, cerrando un poco la idea, ¿qué es el error cuadrático medio? Es cuánto se dispersan los datos respecto del valor medio en promedio. Entonces, quiero que sea mucho o poco, vuelvo a hacerme la pregunta, la diferencia entre los datos, ¿sí?, entre los datos observados y la recta, ¿sí?, quiero que sea mucha o poca. Pregunta. Se hacen las ICES. Que sea poca. No, más. Claro, cuanto más chico es el valor, mejor. Cuanto menos error tengo, mejor. Esto era, ya lo había hecho antes, el no aplicado, el residual, ¿no es cierto? Es lo mismo que había puesto en el numerador antes del R cuadrado. O sea, yo trato de que sea poco. O sea, si es mucho no me conviene, no es un buen modelo, no ajusta bien a los datos. Si es poco es mejor modelo, etc. Entonces tengo un segundo estadístico que se llama error cuadrático medio y que está atado a las unidades. Ese es el problema que tiene. Este no es porcentual. A veces no es tan fácil de interpretar porque si esto está en centímetros, un número gigante, si está en metros es más chico. Entonces no es tan feliz como el R cuadrado, que me lo da en porcentaje. Esto me lo da en unidades de la variable, con lo cual hay que tener cierta precaución como lo leo. Sí sé que menos es mejor que mucho, eso sí lo sé. Bien. Análisis de residuos. Los análisis de residuos es ver gráficamente, ¿sí?, qué es lo que pasa con los datos. Esto nosotros no lo vamos a hacer
a mano alzada. O sea, nosotros a mano alzada vamos a tener nada más que... Uy, esto no sé cómo hago para ir varias para atrás, pero bueno, voy a intentarlo. Los residuos, en definitiva, era lo primero que vimos. O sea, era analizar el modelo, o sea, acá, decir los residuos, ¿cómo están acá? Están alrededor del valor promedio. ¿Están, por así decir, parejos? ¿Qué quiere decir parejos? ¿Hay la misma cantidad de valores arriba y abajo todo lo largo de la función? Porque uno diría, sí, bueno, eso siempre pasa. No, no siempre pasa. Fíjense que lo que vimos antes, cuando vimos esto, ¿por qué me dijeron que la recta no era buena? No es por la distancia, es porque la recta, acá, en este lugar, la recta pasa por arriba de los datos, muy por encima. Acá pasa por abajo de los datos y acá vuelve a estar por arriba de los datos. O sea, si yo dijera el modelo, ¿qué hace? Y el modelo acá sobreestima, o sea, me va a dar un volumen más alto que el que realmente hay. Acá subestima, o sea, cuando yo le pongo un diámetro me va a estar dando un dato por abajo, o sea, el modelo está por abajo de los datos. Y acá de vuelta, acá está por arriba de los datos, de nuevo. ¿Tá? Entonces dicen, bueno, sí, en promedio se desparraman tanto, pero más que eso me importa es que el modelo no es consistente a lo largo de la función. O sea, en partes me subestima, en partes me sobreestima. ¿Cómo analizo yo todo esto si lo tengo que analizar así, gráficamente? Y sí, es gráficamente. Pasa que así es difícil de ver, ¿sí? Cuando uno lo tiene así crudo, el modelo y los datos, es difícil de ver. Uno ve la tendencia, pero evaluar qué tanto se alejan los datos o qué tanto sobreestima o subestima no es tan sencillo. Por ejemplo, acá uno que diría, sobreestima o subestima, ahí ya medio difícil de ver, ¿no es cierto? No es tan directo. Acá, subestima o sobreestima. No estaría tan mal. Acá va por el medio. Con lo cual estaríamos más felices. Acá también va por el medio. Lo que uno busca es eso, es que el modelo vaya por el medio. O sea, dicho de otra manera, lo que busca es que los residuos se dispersen de manera normal. ¿Qué quiere decir normal? Homogénea, igual hacia un lado que hacia el otro, ¿sí? Y que tengan, se llama homocedasticidad los residuos, que sean parejos. Es una palabra media sofisticada, pero queda linda, porque nadie entiende nada, entonces parece que uno sabe mucho. Y simplemente es esto, es decir, que se distribuyan en forma homogénea a lo largo de la función, hacia un lado y hacia el otro. Que el modelo siempre esté tirando un promedio, no esté ni sobreestimando ni subestimando. Entonces, el análisis residual es gráfico y no tiene por ahí un número tan directo, salvo que tengan un programa estadístico. ¿Por qué digo salvo que tengan un programa estadístico? Y porque se estudentizan los residuos. Acá si ven que dice ahí, dice residuos estudentizados. ¿Y qué pasa cuando se estudentizan? El cuadro de la derecha son los datos de la izquierda, pero representados en forma de student. ¿Qué quiere decir que en forma de student? ¿Cómo era la distribución de student? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba centrada? En cero. Yo creo que sí habíamos encontrado. Muy bien. ¿Y qué valores tenía entre el 95% a ambos lados? ¿Entre qué valor y qué valor variaba? Entre 3 y menos 3. Correcto, ese era el 99%. Y 2 y menos 2, 95%. Entonces, ahora sí la escala esta de acá de Student me está diciendo algo. Me está diciendo que los valores están casi todos adentro del 95%, están todos adentro del 99%, y lo más importante es que se distribuyen en forma pareja alrededor del 0.
No hay una parte donde subestime o sobreestime. Van homogéneamente desparramados, por así decirlo, los residuos, homogéneamente desparramados alrededor del promedio. Y eso es bueno, es bien. ¿Se entiende más o menos la idea? Esto no lo vamos a hacer como ejercicio, pero sí es importante que si algún día tienen acceso a un gráfico de residuos estudiantizados, los predichos, ¿sí?, lo puedan analizar y ver si hay, sobre todo esto sirve mucho para ver si hay algún residuo que está fuera. Yo acá analizaría, por ejemplo, este dato y este dato, a ver si están muy lejos y por qué. Este está en el borde, pega en el poste. Igual están en 2 y menos 2. Está un poquito afuera, podría ser un valor probable, pero bueno, vería, ¿qué pasó con esos datos? ¿Son de otra muestra, son de otra población, o están mal tomados, o existen? Entonces, siempre los residuos se llaman atípicos, los residuos que salen un poco o están afuera de la distribución, pero cerca, uno los mira con atención porque tiene que ver qué pasó. Si uno analizara el gráfico de dispersión, lo vería acá y acá esos datos. Pero acá es más difícil de entender porque no tengo una escala. Si yo les cambio la escala del gráfico, cambia todo. O sea, si yo les tiro el eje X o les tiro el eje Y, parecería que estuvieran todos arriba de la recta. Entonces, es difícil de leer. En cambio, la escala estudiantizada, uno la sabe interpretar ya. Después de toda la probabilidad que vieron y todo lo que me odiaron, haciendo cálculo de probabilidad, ahora le empiezan a encontrar algún sentido y alguna aplicación práctica, ¿no es cierto?, de poder leer una escala de estudio. Es decir, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando con este residuo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es mucho? ¿Es poco? Si hubiera un residuo de 4, ¿ustedes qué dirían? Ese dato no está aplicado por el modelo, ni cerca. Bien, entonces, esto es un ejemplo donde el modelo es correcto. Este es un ejemplo donde el modelo falla. ¿Sí? Acá volvemos a tener, ¿qué tenemos acá? Esto es lo que se llama, tenemos autocorrelación en los residuos. Hace un cuerno para abajo. ¿Y qué significa eso? Y que el modelo no es consistente en toda su trayectoria. Este es el que vimos al principio. Acá el modelo está sobreestimando, acá está subestimando y acá vuelve a sobreestimar. O sea, concretamente, el modelo funciona bien acá y acá, y nada más. El resto es bastante flojito, flojito de papeles. ¿Se interpreta más o menos este gráfico de residuos? Los de Student, sin embargo, fíjense que los valores no son muy alocados, están dentro de la escala. Lo que no está es distribuido en forma homoscedástica, o sea, no tiene esa distribución aleatoria alrededor de la media. Se acumulan en una parte en un lado y en otra parte en el otro. Esto es difícil de que algún estadístico lo evalúe, porque los estadísticos miden distancias nomás, pero no me dice qué pasa a lo largo de la función. Por eso es bueno mirar a veces los residuos. A veces uno se queda con un modelo que por ahí no tiene tan buen R cuadrado, no tiene tan buen error cuadrático medio, pero distribuye mucho mejor la muestra que otro modelo que por ahí está haciendo esto. ¿Preguntas hasta acá? Volver a jugar con el que tú. ¿Cómo? ¿Volver a dónde? Perdón. No, bueno, yo no dije nada. Dije que no te dije que se entendía. Pero en disfrutar. Hay alguien que me está preguntando algo y se me superponen los dos. ¿No? A ver, ¿cómo es? ¿Que vuelva para atrás? ¿Hola? No, creo que no dijeron nada, profe. Bueno, entonces tenemos medidas de bondad del ajuste que vimos. R cuadrado, ¿sí?, como primer medida. Error cuadrático medio como segunda medida. Análisis de residuos, otra medida más. Nada, es
no tiene números, digamos, esto se aprecia visualmente. Básicamente los números serían si los pueden estudiantizar, si no, es difícil de... Pero aunque no tengan los números, si ustedes analizan el cuadro de la izquierda, ven que el modelo está fallando, los residuos no se distribuyen bien. Eso sí lo pueden ver. Bueno, ¿qué dijimos? Pruebas de hipótesis podemos hacer sobre la ordenada y sobre la pendiente. La ordenada, en realidad, el T no me dice mucho. Si pasa o no por el origen no es algo que me tenga muy nervioso. Después lo vamos a analizar un poquito, pero no es un test que me sea muy relevante. La pendiente sí. La pendiente es muy relevante, o sea, porque esto que decíamos, ¿no? Tenía mucha implicancia, o sea, si el modelo era empinado, por así decirlo, está la pendiente separada, o si era cero. Entonces, ese T, si yo digo el T me dio 14, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué quiere decir 14? Hice la prueba esta y el cálculo este T de acá me da 14. Esta cuenta acá me da 14. ¿Es el T observado? Con el boomerang este de... No. Claro, ese sería el observado, me da 14. ¿Qué me tienen que preguntar? ¿Y cuál es la hipótesis nula? No. Si no, no está escrita acá la hipótesis nula. La hipótesis nula, ¿qué sería? La hipótesis nula sobre la pendiente, bueno, acá está implícita, ¿no? Es, esto me va a costar mucho. Oh, no. H0, no puedo pintar, bueno. Beta, ¿sí? Es igual a 0, ¿está? Y H1, ¿qué sería? Que es distinto de 0. Exacto, beta es distinto de 0, ¿correcto? Entonces, rebobinando el concepto, ¿no es cierto? ¿Qué era? Que si era 0, el modelo que era una... Una porquería. Bien. Entonces, así se lo acuerdan, así. Entonces, si acepto la hipótesis nula, ¿qué digo? Este modelo es una porquería. Si la rechazo la hipótesis nula, digo, es un buen modelo. Ahora, ¿qué pasa? Cuanto más alto o más grande es ese T, mejor es el modelo, ¿o no? Sí, porque se va a alejar más de aceptar la Muy hipótesis. bien. Entonces, si T calculado vale 14, ya ustedes manejan esto. Si valía 3, puedo tener duda al 99%, pero si vale 14, el modelo es muy bueno. En cambio, si esto me da, supónganse que acá me da 2, estamos en problema porque está ahí al borde, ¿no es cierto?, de ser aceptada la nula, depende del porcentaje, y depende de los grados de libertad. Entonces, decimos, uy, qué macana. Ahí estaríamos en un borde. Si me da 1, el modelo es una porquería porque beta podría ser 0. Podría ser que la pendiente del modelo sea 0. ¿Se entendió más o menos qué es ese T? O sea, ¿qué significa el T respecto a la prueba de hipótesis sobre la pendiente? Cuanto más grande es el T, mejor. ¿Por qué? Porque más rechazo la hipótesis nula de que beta sea 0. Esa es un poco la idea. Entonces, bueno, esta foto quedó acá y va atrás. Esta es la de los residuos. Perdón. Bien. Acá tenemos que imaginarnos un poco la cosa espacialmente. Bueno, tenemos otro estadístico más, digamos, para evaluar el bondad del modelo. O sea, cuanto más grande es el T, mejor, más significativo es el modelo. O sea, entre un modelo que tiene un T de 14 y otro que tiene un T de 2, yo me quedo con el de 14. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Después vamos a ver cómo calculamos.
Bien. Acá es ver los supuestos del modelo, o sea, no es tan fácil de ver porque esto, yo se los voy a explicar, no es bastante teórico, pero es importante entender cuáles son los supuestos. O sea, la aleatoriedad significaba esto, que los residuos estén hacia un lado y hacia el otro y no estén en forma simétrica acumulados en un lado y más cerca del otro, etc. O sea, busco que estén en forma pareja. Este dibujo en 3D hay que mirarlo despacito porque confunde un poco, ¿sí? Porque lo que nos está dando es la idea que alrededor de y sombrero, que sería la raya esta, acá, hay toda una distribución aleatoria, ¿sí? Para este x sub 0, ¿sí? Entonces, en cada punto de x hay una distribución normal, que debería ser normal, por eso dice normalidad en los errores, que esta amplitud, ¿sí?, sea pareja. Esto es importantísimo y esto lo vamos a ver porque vamos a tener problemas. O sea, que este intervalo, ¿sí?, sea análogo a este y a este. ¿Está? Uy. Entonces, esto, pucha, si son análogos más o menos va a ser dos rayas paralelas, ¿entiende eso? La mía no son muy paralelas, pero bueno, un poco de imaginación, voy de vuelta. Oh, no hay caso, no hay caso. Voy de vuelta. El fin del intervalo en todas debería ser dos rayas paralelas, ¿sí? Eso es lo que se llama homocedasticidad, o sea, la dispersión de los datos alrededor del modelo es medianamente constante a lo largo de la función. ¿Está? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esto no siempre pasa. Por ejemplo, la variabilidad en volumen en un árbol de 10 centímetros, ¿cómo va a ser respecto a un árbol de 80 centímetros? ¿Qué quiere decir esto? ¿Va a haber mucha diferencia en los arbolitos de 10 centímetros entre sí? ¿O va a haber más diferencia entre los árboles de 80 entre sí? ¿Qué opinan? Yo diría que en los más grandes, porque Claro. tienen mayor crecimiento. Capaz que crecieron diferentes unos a otros. Claro, es muy poco probable que yo tenga muchas diferencias con los árboles chicos, pero es muy probable que ya con la altura nomás tenga diferencias muy grandes. Con lo cual, ¿qué pasaría acá? Esto iría así y esto iría así. ¿Por qué? Los datos acá sería un intervalo así mucho más grande que acá. ¿Entienden la idea? Se me haría como una trompeta, se dice. Los residuos en los valores altos de la variable x serían mucho más grandes que en la variable en la parte baja de los valores de x. ¿Se entiende? ¿Hola? No, Sí, pero- de la selva. Bien. Entonces, normalidad hay, porque fíjense que podría ser normal la distribución tanto en uno como en otro, pero lo que no hay es homocedasticidad. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se dice, por qué esta palabra tan difícil? Y porque no es que sean iguales, los intervalos no van a ser iguales, porque estamos en dos puntos de la escala totalmente diferentes, nunca van a ser iguales, pero son proporcionales, se dice. O sea, cuando yo decía son paralelas las rayas, quiere decir que son proporcionales. Cuando no son paralelas, se hace una trompeta, un cono, lo que sea, no son más proporcionales. Al no ser proporcionales, no hay homocedasticidad. Esto es importante porque el modelo, ¿qué va a pasar? Acá va a estar dando una precisión, el modelo, ¿sí?, va a tener un error más grande que el que realmente hay. Y acá va a estar dando un error más chico que el que realmente hay. O sea, yo acá voy a tener un error más grande que el previsto acá. ¿Se entiende la idea? Entonces ahí se dice que no hay homocedasticidad.
y hay que corregirlo eso. ¿Se puede corregir? ¿Y pero eso no va a tener que ver con las muestras con las que estés trabajando? Claro, O sea, no. la más elasticidad. Sí. Empezamos con los artilugios matemáticos cuando hacemos esto. Sí, se puede corregir, pero ¿cómo lo corrijo? Y, por ejemplo, transformo una escala logarítmica, y lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver después en la segunda parte. Es decir, tengo que hacer alguna corrección, porque acá el modelo anda todo bien, pero me está mintiendo, porque en realidad el modelo me dice una cosa que no es. O sea, me dice una cosa, o sea, yo interpreto una cosa que en realidad los datos son otra. Entonces tengo que hacer algún ajuste. Unos ajustes que los logaritmos tienen la virtud de hacer que los valores grandes se achiquen y los chicos se agranden. Con lo cual me vendría bárbaro, ¿no es cierto? Acá, porque lo pongo todo medianamente a una escala. Entonces retransformo el modelo a través de alguna transformación para ajustar y compensar esto. Esto es importante, no tienen ejercicio de esto, pero es lo mismo, es un concepto, es importante entenderlo porque cuando hagamos transformaciones, van a decir, ¿para qué hago la transformación? Y porque tenés un fallo, el modelo no está ajustando, entonces hay que hacer algo. Uno de los problemas que solemos tener es ese, no tener homoscedasticidad, no tener normalidad, no tener aleatoriedad, son problemas comunes que hay que preverlos. ¿Cómo están? ¿Muy cansados? Y un toque, profe. Sí. Yo prefiero que hagamos lo siguiente. Mucha homoscedasticidad. Sí. No, esto, porque ese tema viene asociado a esto, pero esto ya les voy a quemar la cabeza hoy. Y prefiero que practiquen un poco, porque si no esto se va. No es nada del otro mundo, pero ya son muchos conceptos y poca práctica. Y entonces los conceptos se empiezan a desdibujar. Entonces yo preferiría dejar acá hoy y hacer algunos ejercicios hasta acá, o sea, sin bandas de confianza, pero hacer un modelo, hasta acá, digamos, esto sería ya de la parte que sigue, pero hasta acá, hasta pruebas de hipótesis. ¿Tá? Preferiría dejarlo acá. Entonces, tenemos la recta, el objetivo sería calcular los parámetros. ¿Cómo calculamos los parámetros? Primero calculamos la pendiente. Bueno, lo primero organizamos los datos. Eso sean pillos con eso, es muy importante, porque si empiezan a hacer cuenta a lo loco, después se agarran un mareo y no saben dónde están las cosas. Entonces, primero una buena tablita con los datos armaditos, que pueda hacer sumatorias bien fáciles, que sean sencillas. Si es en Excel, mejor, si no, a mano, pero bien prolijito. Entonces, bueno, esto me olvidé, acá estoy mirando, me olvidé una cosa. Esta es la varianza residual que ya la vimos, cómo se calcula de antes, ¿no? Porque la van a necesitar. Ajustamos los parámetros, o sea, primero B. Una vez que tenemos B, yo no tengo manera de ir rápido para atrás con esto. Sí, ahí va. Bueno, a la práctica voy, a la práctica arrancamos por acá, tener esto medianamente organizado. Tengo esto, resuelvo esto, calculo esto. Eso para arrancar, sigo, ¿sí? Calculo el R cuadrado, acá, no es el R solo, este es el R cuadrado, coeficiente de determinación. Sigo. Calculo el error cuadrático medio, ¿sí? Sigo, analizo, yo voy a poder analizar esto, ustedes no van a tener los estudiantizados, pero acá me fijo si el modelo más o menos reparte bien los residuos, ¿sí? Si hay homoscedasticidad, todo esto, o si hace esta porquería que hace acá, ¿no es cierto? Después hago prueba de hipótesis sobre esto, calculo un T, que este sale del anterior, bueno, no es difícil, después se lo. Y con eso cortamos por hoy.
Si practicamos un poquito esto, cuando lo tenemos asentado, pasamos a los temas que siguen. Siguen siendo más de lo mismo, o sea, en realidad es bandas de confianza, que sería lo último que veríamos de bondad del ajuste, y después veríamos modelos transformados. O sea, y con eso terminamos el curso, así que ya estaríamos más que bien. Si le ponemos un poquito de pila a esto, estaríamos sacando esto adelante para la próxima clase, hacer unos buenos ejercicios. Nada, espero que hayan disfrutado la clase. Nos vemos mañana haciendo... Lore, ¿estás en el aire? Estoy. Para mañana tenemos ejercicios básicos, o sea, si los querés del práctico o no, como quieras. No sé. Bueno. ¿Podemos hacer así? Sí. Sí, alternemos un poco porque si no se van a empachar con teoría. Y después pasamos la otra semana hacemos al revés, o sea, hacemos de vuelta a teoría y ya cerramos el práctico. Bueno, nos estamos viendo. Será hasta mañana. No, profe, hasta Mañana calculadora, sí, o Excel, a mano, eso sí, por favor. Nos vemos.